En este video vamos a ver dos métodos que nos pueden llegar a servir para calcular primitivas de funciones dadas. El primer método es conocido con el nombre de integración por sustitución y lo que trata es de rescatar la regla de la cadena de derivación. También se lo conoce como cambio de variables. En principio les voy a mostrar la fórmula, cómo tendría que ser el integrando que tenemos para poder aplicar este método. Si nosotros tenemos que una función f grande es primitiva de otra función f, es decir, que la derivada de la f mayúscula me da la f minúscula, y en el integrando tenemos una expresión de este estilo, o sea, la f minúscula evaluada en una función g y a su vez tenemos multiplicando la derivada de esa función g, entonces vamos a poder calcular la primitiva a partir de conocer la primitiva de la función f. El tema de que se llame cambio de variables es esencialmente porque uno lo que va a hacer es que cuando tiene el integrando con este aspecto, va a hacer un cambio de variable llamando z a esta función g de la cual tiene su derivada en el integrando, y entonces el diferencial de z, según ya hemos visto, es la derivada de la función por el diferencial de la variable. Esta expresión la tenemos en el integrando y podemos cambiar a g de x por z y esto va a ser entonces el diferencial de z, con lo cual nuestra integral va a quedar escrita como la integral de f de z diferencial z. Y como conocemos una primitiva de f minúscula, entonces el resultado va a ser su primitiva evaluada en z más c, y ahora volviendo atrás el cambio de variable reemplazamos z por g y nos queda f de g de x más c. Veamos algunos ejemplos de cómo se utiliza este método. En este integrando, si lo pensamos como 1 sobre x por logaritmo de x, lo que vemos es que tenemos la función logaritmo y su derivada. Entonces podemos llamar z a logaritmo de x, con lo cual el diferencial de z va a ser 1 sobre x diferencial de x, y entonces la integral nos está quedando como la integral de logaritmo de x, que lo llamamos z, por y 1 sobre x diferencial x, que es el diferencial de z. Ahí ya hicimos la sustitución o el cambio de variables. Como vemos, no resolvimos la integral. Lo que sí pudimos hacer es escribirla de manera que nos quede para calcular una de las integrales inmediatas que tenemos en la tabla. Esto es z a la 1, o sea que su primitiva va a ser z cuadrado por 1 medio más c, y ahora volvemos atrás la sustitución y nos va a quedar que es 1 medio del logaritmo de z al cuadrado más c. Observemos que si queremos podemos derivar la expresión que nos quedó a ver si efectivamente el cálculo está bien hecho. Acá no es z, es x. Y aquí este cuadrado no va, el cuadrado estaba en el logaritmo, y lo que estamos haciendo es calcular la derivada. Entonces ahora sí, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y como esto es un cuadrado va a ser 2
por el logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x. Los dos se simplifican y, como vemos, nos da como resultado lo que teníamos como integrando. Vamos con este nuevo ejemplo. Tenemos que calcular la integral de diferencial x sobre la raíz de x más 1, que la podemos pensar que es la función 1 sobre raíz de x más 1 por el diferencial x. Y lo que vamos a hacer, como en realidad si yo acá en vez de tener esta expresión tuviera z, sabría cuál es su primitiva, voy a llamar z exactamente a esa expresión. Entonces llamamos z a raíz de x más 1. El diferencial de z va a ser la derivada de esta expresión, que es 1 sobre 2 raíz de x, diferencial de x. Cuando hacemos la sustitución en la integral que tenemos, entonces nos va a quedar 1 sobre z por, y ahora el diferencial de x lo tenemos acá, y si lo despejamos nos va a quedar 2 raíz de x igual al diferencial de x. No podemos poner 2 raíz de x diferencial de z aquí porque nos van a quedar las dos variables, pero raíz de x es en realidad z menos 1, entonces el diferencial de x nos está quedando como 2 por z menos 1 diferencial de z. Y ahora sí, la expresión de nuestro nuevo integrando está toda en la nueva variable z. Acá ya hemos terminado la sustitución, lo que nos queda es intentar resolver esta nueva integral que nos quedó. El 2, como es una constante, puede salir fuera de la integral. Y acá nos queda z menos 1 sobre z, que si distribuimos es 1 sobre 1 menos 1 sobre z, diferencial z, y esto, la primitiva de 1 es z, y de 1 sobre z es el logaritmo del módulo de z, más la constante. Volvemos atrás la sustitución, y nos queda 2 por z, que era raíz de x más 1, menos logaritmo natural del módulo de z, que es raíz de x más 1, más c. Quedaría para ustedes entonces comprobar que la derivada de esta expresión nos va a quedar el integrando que teníamos originalmente. El método de integración por partes va a intentar rescatar o usar la regla del producto, o sea, cómo era calcular la derivada de un producto de funciones. Supongamos que tenemos dos funciones, u y b, las dos dependientes de la variable x, tenemos sus diferenciales. Entonces, si yo tengo u de x por b de x y calculo su derivada, esto era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Si ahora calculamos la integral miembro a miembro, las primitivas de esta función van a ser iguales a las primitivas de esta función salvo constantes. Una función que al derivar me dé la derivada de u por b no es otra cosa que la misma función u por b. Y por este lado, como tengo la integral de una suma, es la suma de las integrales. Por último,
se elige restar miembro a miembro esta expresión y se obtiene la siguiente igualdad, que si yo quiero calcular la integral de un integrando que tiene esta forma, lo puedo escribir de esta otra manera y ver ahora si esta nueva integral que queda acá es más sencilla o es inmediata para poder terminar de resolver. Esta fórmula escrita de una manera más sintética como b' diferencial x es el diferencial de b y u' diferencial x va a ser el diferencial de u. La forma más sintética de escribirlo es que yo tenga en el integrando una función u por el diferencial de otra y va a ser igual al producto de las dos funciones menos la integral ahora de b diferencial u. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar este método. En este caso queremos calcular la integral de x por e a la x. Recordemos, para tenerla presente, cómo es la expresión para aplicar el método. En la integral que nosotros tenemos es esta. Vamos a tener que decidir quién es u y quién es el diferencial de b para luego escribir el segundo miembro. U, en este caso, vamos a elegir a x, diferencial de b va a ser e a la x diferencial x. Si u es x, el diferencial de u va a ser el diferencial de x. Y si el diferencial de b es e a la x diferencial x, quiere decir que esta es la derivada de b, con lo cual b es e a la x. Y utilizando la fórmula nos queda u por b, x por e a la x, menos la integral de b diferencial u, que va a ser e a la x diferencial x. Hasta aquí aplicamos el método de integración por partes. Lo que nos queda ahora, como vemos, no lo resolvimos, tenemos esta integral todavía que calcular, entonces nos va a quedar x por e a la x menos e a la x más c. Siempre tenemos como método derivar para ver si nos da el integrando y hemos hecho bien el cálculo. En este nuevo ejemplo, de nuevo tenemos que decidir quién es u y quién es el diferencial de b. En el diferencial de b va a estar siempre el diferencial de x y en este caso nos queda que el logaritmo de x va a ser u. Con lo cual, para usar la fórmula necesitamos calcular el diferencial de u, que es 1 sobre x, diferencial x, y b, que va a ser x. Aplicando entonces la fórmula tenemos u por b, o sea, x, logaritmo de x, menos, y ahora la integral del producto de estas dos, que nos queda diferencial de x. Ahí ya hemos calculado, ya hemos aplicado la fórmula, nos resta calcular esta integral, que es x por logaritmo de x menos x más c. Nuevamente, como venimos diciendo, si derivamos esto, nos tiene que estar dando el integrando que tenemos aquí.